empiezo a hacer. Ahora ya, sí, ya empezó a grabar. Listo. Ok, ok.
Ya, ok, chicos. Bueno, entonces ya vamos a empezar con la clase. Listo. Ya, el día de hoy vamos a ver lo que es la sesión número uno, que vendría a ser sobre membrana celular, estructura, transporte activo, pasivo y segundos mensajeros. ¿Ok? Ya, listo. ¿Dónde está el puntero? Ujú, ujú, acá está. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a ver primero qué es la comunicación celular. Vamos a ver el comportamiento en membrana celular. Estructura de la membrana celular también, transporte a través de las membranas celulares, segundos mensajeros y bueno, como saben, al final la bibliografía. ¿Ok? Primero vamos a recordar un poco sobre la comunicación celular. Nosotros entendemos que las células tienen distintos mecanismos para comunicarse. Estos pueden ser comunicación endocrina, neuroendocrina, paracrina o autocrina. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, recuerden que como la comunicación es un proceso de donde se envía la información, tiene que haber un receptor. Entonces, estos distintos procesos tienen distintas medidas tipos de receptores o distintas maneras de enviar la comunicación, porque los receptores pueden ser distintos. En este caso, por ejemplo, la comunicación neuroendocrina parte de una neurona que envía neurotransmisores o señales hacia otra célula, blanco. ¿No? O sea, el receptor, ¿quién es el que envía el mensaje? Una neurona, ¿no? ¿Y quién es el receptor? Una célula blanco que recibe la información y el canal de comunicación es por la vía sanguínea, ¿no? Y lo que se transporta son estos neurotransmisores u hormonas, ¿no? La comunicación endocrina es, por otra parte, la comunicación de una célula a la célula B, que es la célula blanco, a través de la circulación, ¿no? O sea, en la sangre, ¿no? Y utilizando hormonas, ¿no? Que pueden ser hormonas de distintas glándulas, recordemos, ¿no? El sistema endocrino tiene distintas glándulas y que secretan distintas hormonas. Ahora, a su vez, a nivel de las células vecinas, hay una comunicación, que esa es la comunicación paracrina. O sea, la célula A, por ejemplo, esta célula A tiene a su costado otras células que son similares a ellas, ¿no? Y entonces, para comunicarse con estas otras células vecinas que son similares a ella, utiliza también señales. Y esta comunicación hacia sus células vecinas de lado a lado es la comunicación paracrina. Y por otra parte, también la célula misma puede autorregularse utilizando señales que se estimulan a sí misma, ¿no? Y esta es la comunicación autocrina. Por ejemplo, la célula libera alguna hormona o alguna sustancia o enzima, ¿no? Para estimular receptores en la misma célula para cumplir distintas funciones, ¿no? O, por ejemplo, acá la comunicación paracrina es, por ejemplo, para enviar alguna señal a las células del costado, que ella ya recibió, ¿no? Y entonces simplemente es como para difundir la información. ¿Hasta acá todo claro, chicos? Ok. Entonces, ahora vamos a avanzar sobre el comportamiento. Ah, sí, sí, no hay problema. Si te tienen una duda o pregunta, recuerden, pueden levantar la manito, ¿ok? O abren el micro y me avisan, ¿ok? Ya. Y bueno, ahora vamos a hablar del comportamiento de la membrana celular. Recordemos qué es la membrana celular. Es lo que cubre la célula y es una estructura elástica, fina y flexible que controla el paso de sustancias hacia adentro y afuera de la célula. O sea, es quien regula quién entra y quién sale, con qué cantidad, con qué intensidad, ¿no? Y los principales componentes, ¿quiénes son? Colesterol, proteínas, fosfolípidos y carbohidratos. ¿Ok? Vemos que las proteínas son los principales componentes y ahora vamos a ver por qué. No, los fosfolípidos y colesteroles forman parte de la parte lipídica, ¿no? ¿Ok? Vemos acá, por ejemplo, de las proteínas, vamos a ver esto, proteínas que están atravesando la membrana. ¿Y por qué? Porque tienen distintas funciones para ayudar al pase. ¿Ok? Vamos a hablar primero de los lípidos. Recordemos que la permeabilidad a distintas sustancias varía, ¿no? Dependiendo de ellas. Y esa es la capacidad de decir que la membrana celular es una bicapa lipídica. ¿Ok? Para esto tenemos lo que es los fosfolípidos, que es lo que proporcionan esta capacidad. Tenemos el extremo fosfato, que es hidrofílico, y el ácido graso, que es hidrofóbico. ¿Ok? Al organizarse de esta manera, miren, es lo que permite que la membrana tenga esa capacidad. Vemos por la parte externa, ¿no? Aquí al hidrofóbico. ¿Ok? ¿Ven? Que es como que funciona como una pared, si se dan cuenta. O sea, estos son los muros.
¿no? Y la comunicación ocurre aquí adentro, ¿no? La parte hidrofílica, por acá, es la que permite el pase, es la que está regulando sustancias que están girando por acá, ¿no? Transportándose por acá, de un lado a otro, ¿no? Y quien detiene el pase, son los que están por acá, ¿eh? Es la cabeza, ¿ok? La hidrofobia, ¿ok? Listo, ya. Otras estructuras también que tenemos dentro, recordemos, los fosfolípidos y el colesterol. El colesterol es un estabilizador de la membrana celular y por otra parte los esfingolípidos son los que generan protección. O sea, si viene una toxina, si aparece alguna sustancia no reconocida, se encargan de transmitir señales para alertar a la célula, ¿no? Y obviamente viene la respuesta ya más a mayor escala de protección a la célula, de las células del sistema inmune, etcétera. Pero más o menos por ahí parte. Entonces, todo esto es lo que le da la característica de seleccionar quién entra y quién sale a la célula y a su vez qué respuestas van a poderse emitir para que entre y salgan. ¿Ok? Listo. Bueno, y ahora la parte de las proteínas, que esto es muy importante, la verdad. Esto es lo que ayuda. Si bien es cierto aquí, esto es lo que regula que la estructura sea como un fuerte para que no pasen todo, ciertas cosas. Pero ¿quiénes son los pases para ayudar al transporte de estas sustancias? Son las proteínas que se encuentran en la membrana. Estas son las que dan la permeabilidad. Hay proteínas que son específicas para ciertos tipos de sustancias y hay otras que son muy selectivas o no. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver que hay distintos tipos de proteínas. Están las integrales de la membrana, que son las transmembranas, como pueden ver acá, que atraviesan prácticamente toda la membrana celular de un lado a otro, ¿no? Las periféricas, que se unen en la superficie, como pueden ver aquí, y que controlan el transporte de algunas sustancias, ¿no? Y estas pueden enviar señales hacia el interior de la célula para continuar el proceso de comunicación. O también otro tipo de transmembrana es, por ejemplo, estos canales iónicos que están regulados dependiendo de sustancias, como les comenté, ¿no? O sea, por ejemplo, canal iónico, unión, sodio, este canal solo se va a aperturar si es que unión como el sodio se presenta. O sea, es un canal, por ejemplo, de sodio, de potasio, de calcio, etcétera. ¿Hasta acá estamos claros, chicos? Ujú. Todo bien, entonces. Ya, listo. Entonces, una vez que he entendido más o menos cómo es que se comunican las células entre sí y cómo también se va a comunicar hacia el medio externo, y también quién regula la entrada de sustancias, vamos a hablar ahora de específicamente quienes ayudan al pase. Y esas es justamente las formas de transporte a través de la membrana celular. Existen distintas maneras, ¿no? Acá podemos tener una tabla, ¿no? O sea, vemos aquí ya, tengo mi membrana celular, la bicapa lipídica y las proteínas que ayudan a pasar estas sustancias. Pero recordemos que cada una tiene distintos procesos. Vamos a empezar primero lo que es la difusión simple, ¿no? Que es un proceso pasivo que no tiene un portador, ahorita vamos a ver qué es un portador, no utiliza energía y no depende de una gradiente iónica, o sea, de sodio. ¿Ven? En otra parte, por ejemplo, tenemos aquí los que dependen de portadores, pero en este caso, por ejemplo, la difusión facilitada es un proceso pasivo y no depende de energía. Tal, ¿ven? En cambio, los otros procesos con portador sí dependen de energía. El transporte activo, el cotransporte y el cotratransporte. ¿Ok? Y vemos justamente acá que, por ejemplo, cada uno tiene distintas características. Entonces, primero hablemos de la difusión simple. Recordemos que la difusión simple es de un lugar de mayor a menor concentración. El soluto va hacia el solvente, donde tiene mayor concentración, menor concentración. Recordemos que solvente y soluto. Solvente es el líquido y soluto es la sustancia que está dentro de ese espacio, para tenerlo claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo solvente, podría pensar agua. Soluto, azúcar o glucosa, ¿no? O tal, otro soluto, sodio, otro soluto, potasio, etcétera, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La membrana celular, este es el punto de pase, ¿no? Por diferencia de concentraciones, por ejemplo, este es el extracelular y este es el intracelular, ¿no? Por difusión simple, va a ir de un lugar de mayor a menor concentración, ¿no? En este caso,
aquí hay menor concentración acá hay mayor concentración de soluto, ¿ok? Y aquí hay menor. Entonces se va a mover acá. Entonces, el sodio que hay aquí, por ejemplo, va a ir acá, al medio intracelular, ¿no? Y eso, en cambio, la difusión facilitada, por otra parte, es lo que utiliza también estas proteínas de transporte, como vemos acá. Pero así como la difusión simple responde a gradiente de concentraciones, sino que este proceso es un poco más rápido para transportar ciertas sustancias. Por ejemplo, podemos hablar de esto con la glucosa. Ay, un segundo. Disculpen. Ya. Podemos hablar, por ejemplo, de glucosa, que utiliza la difusión facilitada para poder transportarse. ¿Ok? En un receptor específico podemos hablar de los receptores de el transportador GLUT4, ¿ok? Se escribe así, es GLUT4. ¿Y por qué razón debemos difundir con facilidad la glucosa? ¿Por qué? Porque es importante para proveer energía a la célula. Entonces, con esto, si bien es cierto, la difusión simple es un proceso rápido, pero la difusión facilitada es un proceso un poco más rápido y ayuda a difundir con facilidad estas sustancias que son importantes, ¿no? Entonces, de nuevo, depende también de la concentración. Entonces, en el medio extracelular hay mayor concentración de glucosa que en el intracelular. Entonces, la glucosa, por gradiente de concentraciones, va a activar la proteína, este aportador, y va a permitir su pase. ¿No? Pero ahorita vamos a hablar de una cosa. A diferencia que la difusión simple no discrimina, en cambio, las otras que vienen de difusión facilitada hasta la que tiene cotransportador y contransportadores, es selectiva, y ahora vamos a ver eso. Los transporte mediado por un transportador. Estos justamente son estas características que permite seleccionar, identificar qué puede pasar y qué no. Estas características están relacionadas a estereoespecificidad y competición, y tenemos otra que también es saturación. ¿Por qué? La saturación porque hay un número limitado de sitios de unión para el soluto. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí mi transportador, mi proteína transportadora, y tengo 10 sitios de unión, pero en el extracelular acá hay como 12 de la sustancia. Entonces, esto se va a saturar, obviamente, porque va a haber solo cupo para 10. Lo mismo que cuando hay un concierto o algo y te dicen hay solamente 5.000 entradas. Entonces solamente entran 5.000 personas. Igual, solamente entran, hay solamente 5.000 receptores, entonces solamente va a poder recepcionar esa cantidad mm, del soluto. Ahí más o menos. Eso es lo que pasa. Por otra parte, la especificidad es para reconocer sustancias específicas y transportarlas. Y son isómeros. Por ejemplo, esto le permite diferenciar entre un tipo de carbohidrato de otro, o por ejemplo, de algún tipo de soluto de otro. Por ejemplo, tenemos de galactosa, ¿no? Y otro podría ser, por ejemplo, de glucosa, aquí, de galactosa y de glucosa. Ambos son similares, pero no son lo mismo. Y eso es lo que lo permite hacer. O sea, permite diferenciar. Yo sé que son similares, no, pero no voy a permitir que ambos se unan al mismo tiempo. O sea, lo puedo hacer, sí, pero dependiendo de quién. Por esa razón está la parte de competencia. Como son similares, van a competir por estos receptores, ¿no? O sea, este receptor reconoce la proteína transportadora, lo reconoce y sabe que puede acceder, estos pueden acceder a ella. Pero si en cambio, no sé, si tuviésemos ejemplo, no, o sea, por ejemplo, M, la lactosa, este receptor no lo reconoce. Es un ejemplo, recuérdenlo, es un ejemplo. M-galactosa no lo reconoce, pero sí reconoce estos dos. Y entonces, estos dos van a tener que competir por quién ocupa más espacios, ¿no? Y para poder ser transportado, ¿no?
¿Hasta acá estamos claros entonces? Y se está entendiendo esta parte, ¿no? Sí, una consulta. Entonces, ambos son similares en estereoespecificidad, pero Mm. son diferentes en qué forma, más o menos. Una característica, sí. Es que, por ejemplo, esto es glucosa y esto es galactosa. Son azúcares, pero recuerde que la galactosa, que es el azúcar de la leche, y la glucosa es el azúcar que nosotros usamos normalmente, ¿no? Que viene de los alimentos, etcétera. Entonces, son azúcares, ¿sí o no? Sí, Pero no tienen el mismo origen. O sea, galactosa es de la leche. Glucosa es la que obtenemos para obtener energía nosotros directamente, ¿no? Entonces, son similares porque son azúcares, ¿no? Y por el D, pero no claro, son entonces, iguales. Ajá, ajá, entonces como podríamos decir generalizar carbohidratos, pero vienen de diferentes fuentes, así. ajá, exacto. O igual lípidos, es como decir los ácidos grasos y colesterol, más o menos Mm, ahí, compiten. yes. Son similares, pero no iguales. Y por esa razón van a competir por espacios para poder pasar, porque el receptor los va a conocer, o sea, el transportador lo va a reconocer, pero quién llega primero o quién tiene mayor cantidad para saturar o para cubrir con mayor facilidad el transportador. Y hay que tener en cuenta también una cosa, al saturarse, ya no va a poder recibir más. Entonces ahí viene también la velocidad con la que permite el pase. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, es la tablita. Hay una diferencia, ¿no? Hay una difusión simple, ven acá la diferencia. Difusión simple es lineal, ¿no? Porque acá no es un proceso que tiene que acelerar o desacelerar, porque es pasivo, simplemente ocurre. No hay gasto de energía, no hay nada. Por aquí, en cambio, hay una velocidad, si ven como que acelera, y aquí llega un punto en el que ya se satura, porque ahí todos los receptores están ocupados, ¿no? En la proteína transportador, ¿no? Y empieza simplemente a seguir trabajando hasta donde llegó. Tiene un punto en el que llega a pico. Mientras menos esté ocupado los receptores de la proteína transportadora, más rápido es el pase. Y cuando se satura es cuando está sobrecargado y es un poquito más lento. Aquí empieza a bajar la velocidad, ¿no? Hasta ahí nomás. Entonces, como ya tenemos claro cómo cómo responden en relación a la cantidad de los solutos, vamos a hablar ahora también de otras maneras de transporte que están relacionadas específicamente al transportador, pero consumen energía. Porque recuerden, el transporte mediado por transportador que no consume energía es la difusión facilitada. Los otros que siguen cotransporte, etcétera, sí consumen energía. ¿Ok? Listo. Y eso vamos a hablar del transporte primario. El transporte primario implica que uno o más solutos se mueven contra una gradiente de potencia electroquímico. Y esto es ascendente. Eso quiere decir que va a ir contra de cargas. Y, por ejemplo, vamos a ver esto con la bomba sodio-potasio TPasa o bomba sodio-potasio. ¿Ok? En la que salen tres sodios, entran dos potasios, etcétera. ¿Ven? Por aquí vemos el espacio intracelular y el extracelular, ¿no? Como vemos, aquí está la bomba y el ATP, el transportador de ATP. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que el ATP entra acá y bueno, y interactúa a nivel intracelular con el sodio, ¿no? Y esto genera una despolarización. Y al despolarizarse, el sodio sale. Pero a su vez, esta despolarización también permite que el potasio entre, ¿no? Es así, por intercambio de cargas. Y este ATP al pasar por acá y despolarizar, ¿qué genera? ADP, ¿no? Y queda libre. Y eso es cada vez que se intercambie. Pero recuerden, es bomba, sodio, potasio, ATPasa. ¿Ok? Listo. Ok, luego vemos aquí la otra, que es las que utilizan el activo secundario, que viene a ser un transporte acoplado en el que hay dos o más solutos. En este caso tenemos el cotransporte y el cotratransporte, o antiporte o intercambio. Aquí vamos a ver nada más que, para hacerlo simple, recuerden que la diferencia es por las direcciones, porque mientras que en el cotransporte se mueven en la misma dirección, en este caso
todo está principalmente relacionado al sodio. El sodio, como ven, es uno de los más abundantes y es que tiene varias actividades a nivel celular. Listo. A ver, déjenme un segundito, un toquecito. Ya. Bueno, termino de explicar esto justo, chicos, ¿ok? Y hay un compañero suyo que me está dejando unas preguntas, creo que no sé el chat. Ok, listo. Ya. Bueno, hasta aquí. El cotransporte y el contratransporte, como vemos acá, la diferencia más que todo es por la dirección en la que vamos, ¿ok? El cotransporte es el sodio, primero se mueve y después entra la glucosa. Y en este caso podemos ver que es con este transportador, SGLT1. Esto podemos verlo en las células del intestino, ¿no? En el epitelio intestinal. Por ejemplo, acá está la luz, aquí están el epitelio, aquí está el receptor, etcétera. El transportador. Entonces, ¿qué ocurre? Primero tiene que entrar el sodio y después el sodio, por efecto de Hale, arrastre, va a llevar a la glucosa. Y la glucosa va a entrar a la célula, va a estar a nivel intracelular. Y ya después acá, por ejemplo, va a llegar a la circulación por intercambio, justamente aquí este es primario, ¿no? ¿Por qué? Por la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Y de ahí también este proceso va a permitir que la glucosa, en este caso, ya pase por difusión simple, ¿sí? O bueno, facilitada, disculpen, facilitada, ¿sí? Por otra parte, el cotransporte es cuando tenemos direcciones opuestas, por ejemplo, una entra y la otra sale. Y eso pasa, por ejemplo, en el caso de, aquí tenemos sodio, la bomba sodio-calcio, ¿ok? Entran tres sodios, eso recuerden, chicos, tres sodios, y sale un neocalcio. ¿Ok? Eso es porque son direcciones opuestas. Eso recuerdo lo más que todo. La diferencia está en que en cotransporte van en la misma dirección. Este transportador, ¿qué es lo que hace? Aquí, recuerden, aquí es que como que recepciona sodio, ¿ok? Y después recepciona glucosa, ¿no? Y va a girar, les habrán dicho que gira, ¿no? Gira para que entren, ¿no? Y entra el sodio y la glucosa, ¿no? Y acá por otra parte, entra uno, el sodio, y después gira para que salga el calcio. ¿Ok? A ver, déjenme un momentito. Aquí me... Ya, bueno, hasta acá vamos a hacer una pausita porque sus compañeros me comentan que tienen unas preguntas. Han dejado el chat. Déjenme ver un toque. Ujú, 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 ujú. A ver, déjenme revisar un toque, chicos. Qué raro. Y no me sale el comentario de su compañera que me preguntó de glucosa. Mm, pero no más, a ver, déjame un momentito. Sí, sí, no te preocupes. La idea es que si tienen dudas, aquí mi parte es aclarárselas, chicas, no se preocupen. Ya, ya, no hay problema. No, sino que como no se ve cuando... Creo que es por la cámara, solo me enfoca a mí. Pero bueno. Ah, su pregunta, sí, de nuevo, para revisar, de nuevo. Como les mencioné, sí, o sea, de glucosa y de galactosa son distintos. Creo que ahí es donde de glucosa y de galactosa, porque son distintos azúcares, pero son similares porque son azúcares. Eso es lo que los hace igual, lo que los hace compartir características, ¿no? Entonces,
Aquí la estereoespecificidad es lo que permite diferenciar entre esos dos. O sea, el transportador reconoce que son azúcares, pero que son azúcares distintos. Sí, sí, está dentro de los. Sí, acá estoy viendo la pregunta de su compañera. Sí, sí, listo. ¿Alguien más tiene una duda, una consulta, chicos? Perdonen. Para antes de pasar a la segunda parte de segundos mensajeros. Pero hasta acá todo claro lo que es el transporte activo, el transporte secundario. Ujú, ujú. Todo claro, chicos, entonces hasta acá. Disculpe, ¿podría dar otro Ya. ejemplo de transporte activo primario? Mm, Gracias. ya, bueno. O vuelvo a explicarlo con esto, si no. Este, o sea, lo que pasa es que en el transporte activo primario es para ir en contra de una gradiente potencial. O sea, va a haber cargas. Recordemos que hay cargas eléctricas, ¿no? En la membrana, ¿no? Creo que eso ya lo habrán visto de repente en semana 2, ¿no? Pero, ok, para tenerlo claro. Y entonces, esa carga, esa despolarización de carga eléctrica positiva, negativa, etcétera, es lo que permite que los iones entren y salgan, porque recordemos una cosa, los iones que tienen cargas positivas y cargas negativas. Por ejemplo, eh, el sodio es positivo, ¿no? El potasio también es positivo, ¿no? Entonces, este, hay cargas a nivel de la membrana que tienen que vencerse. Entonces, para que se venza ese potencial electroquímico, ¿no? Se tiene que ocurrir esto, la activación del ATP, ¿no? El ATP se desfosforila, porque justamente acá, y al desfosforilarse el ATP, va a generar este cambio de cargas que va a permitir que el sodio pueda salir al medio extracelular. Y a su vez, por este cambio de cargas, va a poderse también permitir la entrada del potasio. ¿Sí? Entonces, es más que todo eso, ¿no? O sea, recuerden eso, porque es que esta es la principal, eh, es la principal bomba. La van a encontrar no solamente en músculos, la van a encontrar en el riñón, la van a encontrar a nivel del cerebro, etcétera. O sea, esta es de las más importantes que hay. Por eso quiero que tengan claro esto. ¿Ok? Eh, Más que todo es por la desfosforilación del ATP, que es lo que permite que el sodio venza esa diferencia de cargas. Ven acá. Listo. Mm, ok, listo. Me- ya. Y bueno, en cambio el transporte secundario no necesariamente va a depender de esto. El primario sí. En el secundario es más que todo por por la dirección. La diferencia es la dirección nada más. ¿Ok? La dirección de ambos, por ejemplo, al cotransporte, el transportador eh, las dos sustancias se mueven, los dos solutos se mueven en la misma dirección y en cambio en el cotransporte se mueven en direcciones opuestas, ¿no? Es más que todo esa es la diferencia, ¿no? Ujú. Pero ahora sí está más claro, ¿no? Sí, ya quedó más claro, gracias. Ujú. De nada, listo. Entonces vamos a hablar ahora de los segundos mensajeros. Vamos a ver que son distintos. Ahora, ¿por qué los llamamos segundos mensajeros? Porque es como que un segundo paso. No, recuerden que al inicio hemos hablado de que la célula tiene distintas maneras de comunicarse, a larga distancia, a corta distancia, entre células vecinas, ¿no? Esto es muy usado por los segundos mensajeros, es por la vía hormonal, también a veces por la comunicación en la sinapsis, lo vamos a ver esto también, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que es el segundo paso. Recordemos, ¿no? Que hay transportadores en la membrana, hay proteínas receptoras y todo eso, que tienen una sustancia transmisora.
y que en sí debería aperturar el pase para que ocurra todo ok de frente y ya, pase las sustancias. Eso es lo que ocurre con los primeros que hemos mencionado. Pero ¿qué es lo que ocurre? En el segundo mensajero, estas proteínas receptoras son los que liberan otra línea de respuesta a nivel intracelular, que son los segundos mensajeros, que van a llevar ya esa señal, esa información ya a nivel intracelular para tener acción a nivel del citosol, a nivel del núcleo, o a nivel del núcleo tal vez para estimular la transcripción de a alguna proteína, alguna sustancia a nivel del citosol para estimular la acción este, de alguna organela, etcétera, ¿no? Pero ellos son el segundo paso. Es como cuando hacen carrera de relevo, igual, el primer relevo corre, lleva la información y ya el segundo relevo tiene que llevarla hasta la meta o pasarlo hasta donde tenga que llegar. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos primero las proteínas G, que son, son proteínas heterotrímeras, o sea, tienen tres componentes. Tenemos tres unidades, alfa, beta y gamma, ¿no? La alfa es la que está finalmente unida a la unidad GDP. ¿Qué es lo que ocurre acá? Vemos acá que tenemos el receptor, ¿no? La proteína receptora, llega a la sustancia transmisora A, supongamos, ¿no? A llega a la proteína receptora y la proteína receptora actúa acá. Y esta proteína receptora, una vez ya, yo sé que esta sustancia A me va a permitir unirme a las proteínas G. La proteína G va a actuar y va a unirse acá, va a unirse, ¿no? Y va a generar un intercambio. ¿Por qué? Porque tiene son unidades y también tiene un compuesto que es el GDP, que al unirse a la proteína receptora, ¿no? Se va a liberar. Y entonces vamos a tener GTP. Y a su vez también las unidades alfa se va a quedar acá con el GTP, pero va a quedar libre la beta y la gamma, ¿ok? Y estas respuestas pueden ser estimulantes, inhibidoras o iónicas. Estimulantes porque depende del transmisor, o inhibidoras también dependiendo del transmisor, porque la señal puede ser para A, inhibir de repente la secreción de alguna sustancia, para B, estimular, para estimular la respuesta de secreción de una sustancia, de una hormona, de alguna proteína, etcétera, o para estimular el crecimiento celular, etcétera, ¿no? Y eso puede tener, por ejemplo, acá justamente distintas vías, ¿no? Podemos ver, puede decir que, ok, si la célula necesita más potasio, entonces vamos a aperturar más potasio. Si la célula necesita más enzimas, entonces vamos a activar receptores de enzima. ¿Ven? O sea, esas son las distintas rutas que les mencioné que pueden ser a nivel intracelular, porque el segundo mensajero va a llevar esa información para que ocurran estos procesos. O incluso puede ser activación de otras enzimas o también transcripción genética para estimular más la replicación celular, etcétera, ¿no? Bien. Otro segundo mensajero importante es el mecanismo de la adenilciclasa, MPC. Esto es, por ejemplo, para amplificación de señales. ¿Quiénes son sus ligandos? O sea, ¿quiénes son los que van a estar relacionados generalmente al uso de la adenilciclasa o AMPC cíclico, ¿no? Vamos a hablar de por ejemplo, hormonas, insulina, neurotransmisores, noradrenalina o receptores beta-adrenérgicos, histamina, prostaglandinas. Y justamente así como hay proteína G, S y I, en este caso activa e inactiva, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, igual el mecanismo. Acá está el receptor, aquí están las proteínas G. Las proteínas G están involucradas en este proceso también. O sea, las proteínas G son partes de distintos procesos a cada segundos mensajeros, ¿no? Entonces las podemos ver acá con el adenilciclasa, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de activar esto? Activar la proteína quinasa, o sea, amplificar la señal. En sí, los segundos mensajeros, su meta es llevar la señal a otros lugares, ¿no? A llegar más lejos de lo que ya llegaría el mensajero inicial, ¿no? Y que sea una respuesta incluso más grande, ¿no? Ok, listo. Vemos, por ejemplo, acá primero, uno, el receptor, la proteína G, esta es en la parte donde está inactiva, ¿no? Y aquí vemos la adenilciclasa. Ok, todo está acá en la célula. Ya, esto pensemos que esta es la membrana celular, ¿ok? Y aquí está el receptor, ¿no? Aquí está el receptor de la membrana y aquí todavía no ha llegado ningún ligando. Supongamos que llegue insulina, ¿no? Y la insulina, ¿qué es lo que recuerdan que hace? Es lo que permite que la glucosa entre a nivel intracelular, ¿no? Ya, listo. Entonces ahora vamos a ver aquí cómo funciona. Ok, llega la hormona y aquí está el receptor. Este es cuando ya lo vamos a activar. Entonces, activar el receptor, ¿qué ocurre?
se activa la proteína G. Y recuerden que la proteína G al activarse, ¿de quién se separa? De las unidades beta y gamma, y la unidad alfa queda activa con GTP. Listo. ¿El GTP qué va a hacer? Va a ir a activar la adenisiclasa. Así como les comenté que el GTP puede activar canales de sodio, canales de potasio, igual en este caso el GTP va a ir y va a activar la adenisiclasa. La adenisiclasa va a activarse por ATP, ¿no? Y tenemos aquí nuestro AMP cíclico. Ok. Y este después va a activar la proteína A, que va a generar, ¿qué cosa? Fosforilación de proteínas y va a tener sus acciones fisiológicas. Ujú. Listo. ¿No? ¿Y de qué va a quedar acá después? El AMP inactivo. Una vez que ya cumplió su función, va a quedar de nuevo inactivo y cuando tenga que ser llamado otra vez porque viene otro receptor hormonal, va a volver a ser activado. ¿Listo? Ya. El siguiente es la guanosin monofosfato cíclico o GMPC. Igualito que el AMPC, tiene ligandos que podrían ser acetilcolina, péptidos y prostaglandinas. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Activar las proteinquinasas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Igual, los receptores gamma colinérgicos, acetilcolina, por ejemplo, que es esto, ¿no? Activa la guaniciclasa y esta está inactivada. O sea, esto va a actuar sobre esto, ¿no? Y al activarse, vamos a tener esto, GMPC cíclico, ¿no? Y esto tiene efectos, ¿no? Puede generar broncoconstricción, puede generar mediadores de célula cebada, etcétera. Y de nuevo, ya que ya no es usado, pasa a su forma inactiva. ¿Ok? ¿Ves? Listo. Y después tenemos otro que vendría a ser el mecanismo de la fosfolipasa C. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el mecanismo de la fosfolipasa C utiliza estos, inosil trifosfato IP3 o IP3, el dialglicerol o el DAG y el calcio. Y esto lo vamos a ver en los músculos, ¿no? Las fibras musculares, ¿no? Ya, ¿qué ocurre? Primero, así como mencionamos en los anteriores, tienen un receptor que está inactivo, tenemos las proteínas G. Recuerden, las proteínas G están involucradas en estos procesos, son parte de y tienen distintas funciones dependiendo de quién vamos a activar. En este caso, vamos a activar la fosfolipasa C. Entonces, ¿qué ocurre? Llega la hormona, se une al receptor y obviamente el receptor va a activar aquí la proteína G, ¿no? Y la proteína G se va a separar y vamos a tener nuestra alfa unidad GTP, ¿no? Y la alfa va a ir a activar la proteína C. Ahora, aquí recordemos eso. Tenemos inositol trifosfato IP3. Pero ¿de dónde vendrá esto? Viene del PIP2, este de acá. ¿Ok? Este de acá se encuentra en la membrana celular. Y al activarse la fosfolipasa C por acción del GTP unido a alfa, va a darnos ¿quién? El inositol trifosfato. ¿Ok? Y el inositol trifosfato va a generar el calcio que está liberado en el retículo plasmático, ¿no? Y a su vez también por activación de esto va a generar también que tengamos dialglicerol, que también está acá. Entonces, este dialglicerol va a repotenciar una respuesta por la proteincinasa C, que va a generar sus reacciones fisiológicas, ¿no? En este caso, la IF3, que proviene de este proceso, va a aumentar las concentraciones de calcio liberado, ¿no? Y el dialglicerol va a potenciar la proteína sinasa C, ¿ok? Y va a redirigir esta respuesta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hace el calcio en sí? El calcio es el que se fosforila y produce las acciones, en este caso, por ejemplo, a nivel de los músculos, por ejemplo, contracción muscular. Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Hasta acá claro, chicos? Ujú. Ya. ¿Hasta acá claro, chicos, de los segundos mensajeros? ¿Podrías explicar la parte de la primera que vimos, que fue la de cuando se activaba, claro, el alfa se iba con GDP y luego pasaba, y luego se separaba de la beta y gamma?
En la primera, creo que fue en una de las primeras diapositivas del segundo mensajero. Ya, de las proteínas G. Ajá, esa justo ahí. Ok, ya. La proteína G tiene estas subunidades, alfa, beta y gamma. O sea, la proteína G está normalmente circulando acá en el citoplasma sin hacer nada. Aquí está inactiva. Ok, y cuando llega la proteína receptora es cuando se va a activar. O sea, la proteína receptora envía una señal de decir a la proteína G, necesito que te unas acá. Ok, la proteína G se une. ¿Y de quién se separa? La proteína G en este momento se va a separar por las dos unidades alfa y beta. Se separa, ¿no? Entonces, al separarse, para poder separarse, va a ocurrir este cambio, ¿no? De, GT de GDP a GTP. Eso es lo que ocurre, es lo que permite la separación. ¿Ok? Y al final la proteína alfa va a quedar unido con GTP. Y en sí el GTP es el que facilita la separación más que todo, o sea, la separación de esto, ¿no? Y eso es lo que permite que después ya realice las otras actividades, ¿no? Dependiendo del receptor el transmisor que haya sido enviado, ¿no? Porque, o sea, de nuevo, las proteínas G son parte del proceso. Si el transmisor es inhibidor, la respuesta dirigida por esto va a ser para inhibir. Si el transmisor es activador, va a ser activar, como pueden ver acá, ¿no? O sea, lo que haga este conjunto de GTP y alfa va a depender del transmisor, y ya sea aperturar canales, activar enzimas, estimular una respuesta genética para producir cambios o actividad enzimática interna, ¿no? También. O sea, todo depende de quién haya dado la posta primero. Eso sí. Ahora sí está más claro, creo. Sí, sí está más claro. ¿Y el GTP de dónde viene? Creo que viene de... El GTP creo que viene algo de hemoglobina, si no me equivoco. ¿O no? ¿Cómo puedes repetir? Ajá, el GTP. ¿De dónde vendría? Creo que hay un proceso ahí de hemo, creo. Ah, ya, ok. No, sí, o sea, es guanosina. Es guanosina. GDP, GTP son derivados de guanosina. Y que están ahí, igual como pueden ver, o sea, la proteína G está circulando ahí. Y ya la proteína GDP, que es la guanosina, o sea, es difosfato de guanosina. O sea, completamente así. GDP es difosfato de guanosina, ¿no? Y que al pasar a, a GTPasa, es eso, de acá. Es como una enzima acá rodando, nada más. Y es lo que al unirse acá permite todo el proceso. Ujú. Ujú. Bien, está bien, gracias. Ya. Ahora me tienen otra pregunta acá de cotransporte. Ok, sí, miren. Este, yo entiendo normal, acá, sí se confunden un poco, no hay problema, porque la idea es que quede claro, ¿no? Y voy a borrarlo acá. Ok, vamos a empezar acá desde la tablita. Aquí está. Listo, miren. Eh, ¿Dónde está acá el borrador? Listo. Ya. Ok, vemos acá, por ejemplo. El transporte activo primario va a requerir energía, sí, de forma directa. ¿Y esa energía de dónde se obtiene? Del ATP, de la desfosforilación del ATP para que pueda pasar el sodio y el potasio, ¿no? Intercambio, ¿no? Ahora, en cambio, el cotransporte y el cotransporte, estos dependen de también energía, sí, pero de forma indirecta. ¿Por qué? Porque es ya proveniente ¿de quién es? De los solutos, ¿no? Aquí está. Los solutos se mueven en la misma dirección que el sodio a través de la membrana celular. Es esto. En este caso, el cotransporte, ¿no? Y en cambio, en el cotransporte se mueven en direcciones opuestas, ¿ok? Entonces, en cotransporte, recordemos acá de nuevo, si yo tengo acá, este es mi receptor, mi transportador, disculpen, SGLT1, mi proteína transportadora, esto. Y necesito mover glucosa, porque para transportar glucosa voy a tener que primero
realizar el pase de sodio, ¿no? Y el sodio, al generar esto, es lo que permite que con su entrada jale glucosa, ¿ok? El sodio jala la glucosa. Ok, en cotransporte, recuerden eso más que todo, ¿no? Y en cambio, en el cotransporte es en direcciones opuestas. Porque yo necesito que el sodio, al entrar con su propia carga, va a permitir, por otro lado, que salga el calcio. ¿Ok? Es tres sodios, un calcio, en este caso, ¿no? Para el cotransporte de sodio-calcio, ¿ok? Y esto de acá, por otra parte, estos de acá, estos de acá, no. Esos ya son transportadores primarios, difusión simple, etcétera, ¿no? Que son parte de la gráfica, ¿no? No se confundan ahí, ¿ok? No que céntrense ahí en lo que les estoy explicando primero. Este, va a entrar el sodio, ¿no? Y va a salir café. Porque van en direcciones opuestas, más que todo eso. Eso es con intercambio. Yo te doy algo y tú me das algo, ¿no? Entonces, para que entre el nivel voy a necesitar, en este caso, sacar calcio, ¿no? Listo. ¿Sí? Ya, listo. Ya, y esto, por ejemplo, ya de la fosfolipasa C, recuerden que por el proceso no van a obtener el inositol, el trifosfato, el glicerol y el calcio. ¿Ok? El calcio, en este caso, las fibras musculares, ¿no? Listo. Ujú. Ya. ¿Alguna otra pregunta, consulta, chicos? ¿Algo más? Sí, ¿de qué se diferencia el inactivo de activo, por favor? Ah, ya, es que inactivo es que el receptor no ha llegado el ligando. ¿Qué eran los ligandos? O sea, las hormonas que llegaban a activar el receptor. O sea, pensemos en esto como, ok, voy a ponerlo así con el dibujito. Tenemos acá en nuestra membrana celular, ¿sí o no? Que es, tienen proteínas, recordemos esto. Aquí hay distintas proteínas. Hay proteínas que están aquí, solo en la superficie, hay proteínas transmembrana, hay proteínas de canal, etcétera, ¿no? Y que funcionan como receptor, ¿no? Y estos transportadores, ¿no? En este caso, en los otros procesos, ¿no? Reconocen sustancias específicas, ¿no? Para poder permitir el pase y que lleguen a nivel intracelular, ¿no? Eso es en los otros primeros procesos que hemos visto. Pero en el caso de segundos mensajeros, tenemos receptor aquí a nivel de la membrana celular, el lugar donde tiene que actuar. Y el segundo mensajero, por lo tanto, no va a trabajar, porque no, recuerden que esto es como el llega, etcétera. El segundo corredor son nuestros segundos mensajeros, ¿no? Y estos van a tener distintos efectos, ¿no? O sea, y puede ser inactivar, los segundos mensajeros llevan señales para inactivar o inactivar, o mejor dicho, estimular o desestimular respuestas a nivel celular, ¿no? ¿Ahora sí está más claro? Sí, 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 está más claro, gracias. Ujú. Listo. Ya. Y bueno, y aquí tienen como una laminita de más o menos cómo es el proceso. Un poquito en calor. Y ahí está justo lo que pasa con el IMP3 y el reticulante plasmático y cómo libera calcio, ¿no? Y también acá cómo actúa el DA. Y bueno, y bibliografía. Como siempre les recomendamos el Guyton y también el Consenso. Ambos son buenos libros para que puedan repasar bibliografía y revisar algo de la teoría. En el Constanzo es un poquito más resumido, sí, porque el Guyton es como que más extenso.
Listo. Entonces, voy a pasarles ahora su post chicos, en un segundo. Segundito. A ver, creo que una compañera suya tiene otras preguntas. A ver. Ya, ok. Lo que hace activar funciones fisiológicas. Activar funciones fisiológicas es las respuestas que se generan. O sea, es igual, por ejemplo, ¿no? Este, eh, una hormona, ya, insulina. ¿Ya? La insulina llega a la célula para activar esa respuesta. ¿Y cuál es la respuesta fisiológica? La función de la insulina, que es este, permitir que la glucosa entre a nivel intracelular para que la célula obtenga energía. Ejemplo, esa es una acción fisiológica. Otra acción fisiológica, por ejemplo, es permitir la entrada de sodio o calcio o para que ocurra la contracción de las fibras musculares. Otra acción fisiológica es, por ejemplo, estimular la secreción de hormonas en una glándula. Por ejemplo, eso recuérdenlo de endocrinología, ¿no? Bueno, de las glándulas endocrinas, ¿no? Hipófisis envía señales a nivel sistémico, hormonas, y estas hormonas actúan sobre glándulas, ¿no? Por ejemplo, ya pensemos en la tiroides, y en la tiroides la respuesta fisiológica a esa hormona es la secreción de más hormonas, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, T3 y T4, ¿no? Ya. Eso, por ejemplo, son acciones fisiológicas o respuestas fisiológicas, ¿no? Ya listo. Eh, Ya, y el transportador de sodio-potasio, el transporte activo primario, esto de acá, no es que equilibre algo, sino que desencadena respuestas de algo. Por ejemplo, con el transportador de sodio-potasio TPasa, por ejemplo, a nivel renal, permite equilibrar un ejemplo, ¿no? Permite la retención o la excreción de sodio y potasio, ¿no? Ese es un ejemplo, así para que lo entiendan, ¿no? O a nivel de otro órgano puede permitir de repente la activación de la liberación de una hormona o puede permitir el pase justamente del sodio o del potasio para que genere otra respuesta a nivel intracelular y que desencadene más respuestas a nivel intracelular, ¿ok? O sea, la bomba sodio-potasio TPasa tiene distintas funciones en cada célula. No es como que tenga una función específica. Dependiendo de dónde esté ubicada, va a poder hacer una que otras funciones. Como por ejemplo, a nivel renal, les dije, puede ayudar a retener o a excretar sustancias, ¿no? Pues, en este caso, sodio-potasio, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, porque si lo buscan en sí, es que es esto, que permite el intercambio de sodio y potasio. Y las consecuencias de ese intercambio depende de en qué célula está haciendo ese trabajo, ¿no? ¿Eh? Listo. Ya, por porte, tenemos al receptor SGLT1, que su función aquí en el epitelio intestinal es permitir el pase de la glucosa. No, pero esta es una función ya específica porque ese es el cotransportador como tal, ¿no? ¿Ven? Pero esa es su función nada más, esa es su función dentro del epitelio intestinal, que si lo ponemos en otra célula, tendría otra función también, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Pero en general es eso, o sea, para características, ¿no? Listo. O, por ejemplo, acá, los mecanismos de adenyl-ciclasa, ¿a quiénes responden? Insulina, neurotransmisores, histamina y prostaglandinas, ¿no? Pero en cambio, ¿qué hace la proteína G? La proteína G forma parte de todos estos procesos. Las proteínas G están dentro del proceso de AMPC, porque aquí este es como un punto medio, ¿no? Un punto medio que ayuda a concretar el proceso de activación de la adenyl-ciclasa. Igual, dentro del monofosfato cíclico también intervienen las proteínas G, igual también en el mecanismo de la fosfolipasa C también intervienen las proteínas G, ¿no? Dentro de la cadena de eventos, ¿ok?
Más claro, chicos, creo. Espero que no se estén variando tanto. Ujú, ya listo. Y bueno, y de nuevo, aquí en el transporte, cotransporte es que van en la misma dirección y en el cotratransporte es que van en direcciones opuestas. Eso no se confundan ahí, ténganlo bien claro. Cotransporte, todos van hacia la misma dirección. O sea, si uno va a la izquierda, todos van hacia la izquierda. Como ejemplo, ¿ok? O sea, si el sodio va hacia el intracelular, en este transportador, por ejemplo, la glucosa también va a ir hacia el intracelular, porque esa es su función. El sodio va a llevar a la glucosa, ¿no? Y en el cotratransporte, por otra parte, es direcciones opuestas. El sodio va a entrar, en este caso, en esta célula muscular, por ejemplo, el sodio va a llegar a nivel intracelular para que el calcio salga al extracelular, ¿ok? Son en direcciones opuestas, ¿ok? No se confundan de nuevo con esto de acá. Esto de acá, por ejemplo, ¿quién es? Es la del transporte primario activo. Esta es la bomba sodio-potasio TPasa, chicos. Esto de acá no se confundan. Y esto tampoco de acá. Porque esto de acá también es bomba sodio-potasio TPasa. Y esto de acá, por ejemplo, es la glucosa por una difusión facilitada. ¿Ven? Porque acá pasa rápido. ¿Ven? Listo. ¿Ok? Ya. Entonces ya se ha aclarado todo eso. Vamos a supostes. ¿Ok? Una consulta. Ahí no quiero pasar. Ya. Ahorita les paso el post-test. Mm, Hola, esa disculpa, ¿crees que de repente puedas explicar el último gráfico en donde salió calcio en el retículo endoplasmático? ¿Puedo yo? Ah, La ya sí, última. un segundito, no hay problema. Ujú. Gracias. O sea, ese gráfico es lo mismo que lo explico, o sea, es lo mismo de la fosfolipasa, solo que como que en zoom, nada más. Ahí, ve. Está en compartir el zoom. Listo. Ah, listo. Ya. A ver, dame un segundo. Ya está, quizá. Ay, no estoy compartiendo. Y ahora sí. Ya, listo. O sea, es lo mismo que ocurre acá. Se va con el GTP, hacer su efecto. No, en este caso, este efecto va a para aquí porque aquí está el PIP2, ¿ok? ¿Y cuál es el efecto de aquí, del GTP? Activar la fosfolipasa C y en este proceso también se separa esto. Y al separarse esto vamos a tener IP3, ¿no? Que es la inositol trifosfato, y vamos a tener también el diaglicerol, ¿no? En este proceso. Y al activarse esos dos, ¿no? El IMP3 va a tener efectos sobre el retículo endoplasmático para liberar más calcio, ¿ok? Como consecuencia de la activación de la fosfolipasa C, ¿ok? Ujú. O sea, es lo mismo de acá, ¿eh? Porque de aquí parten estos dos, el glicerol y el IP3. El IP3 tiene su efecto sobre el calcio liberándolo. Y el glicerol, por otra parte, activa acá la proteínas. Listo. Eso es lo mismo. Es lo mismo, solo no que en otro dibujito, nada más. Y ya un poquito creo que más grande, ¿no? Pero es lo mismo. Ya, listo. Creo que está más claro, ¿no? Ujú. Mm, mm. Creo que de repente se pueden llegar a confundir porque existen receptores específicos, etcétera. No. Sí, o sea.
existen en distintas células, tienen distintos transportadores específicos para algunas cosas, para otras no. Por ejemplo, en difusión simple no hay nada, y difusión facilitada hay algunos transportadores, pero eso es por diferencia de concentraciones. Ah, dime, Jocelyn. ¿Me escucho? Te escucho muy bajito. Ah, nos había mencionado de cuál, o sea, cuál es la diferencia de un transporte de manera en el activo, en que habían dos maneras que eran de una manera directa y la otra indirecta. ¿Eso a qué se refiere? Ah, ya, de nuevo, ¿dónde está esto de acá? Ah, ya, es porque, por ejemplo, el activo primario de manera directa va a necesitar energía. ¿Por quién? Por la desfosforilación del ATP. Esto. Porque el ATP, ¿qué es lo que da? Energía, ¿no? Entonces, este va a necesitar de manera directa desfosforilizar esto para que pueda pasar el sodio, ¿no? Si no ocurre esa desfosforilación del ATP, no va a poder ocurrir el intercambio de sodio por potasio. ¿Sí? Y en cambio los otros es por diferencia de más sodio, glucosa. El sodio va a tener que llegar a ese receptor y ese receptor va a detectar la carga del sodio y va a permitir activarse, ¿no? Y va a pasar la glucosa. Igual acá. Por eso es 3 sodios, 2 calcios, un calcio. ¿Ven? Este de acá, este de acá no se confundan, por favor. Recuerden que ATP que es energía. Entonces yo despolarizo eso por la diferencia de cargas que se genera, va a permitir la salida del sodio y la entrada del potasio. Eso es más que todo. Y de manera directa porque justamente el transportador es ATP. Eso. Dame un segundo. Una consulta, para poder diferenciarlo así, difusión simple y de difusión facilitada. Hace un momento dijiste que podríamos confundirnos, ¿no? Por la gradiente de concentración, pero en difusión facilitada tiene que ver más que todo por transporte, ¿no? Sí, O sea, la por... difusión facilitada es que en el mismo nombre está, piensen así. Facilitada es porque hay alguien que le ayuda a hacer el proceso más rápido y es justamente estos transportadores, nada más. El transportador ayuda al proceso más rápido. Va a permitir que con más rapidez se ocurra el pase de estas sustancias, ¿no? Y en cambio la facilitada, es un proceso pasivo, que podríamos decir que no es tan rápido. O sea, de todos los que hemos visto, el más lento es la difusión simple, ¿no? Y ya los demás, como han visto, también tienen un límite porque recuerden que se pueden saturar, ¿no? Y al saturarse, el proceso se hace más lento, ¿ok? El transportador es quien ayuda al pase, es como la guía en el camino. Por ejemplo, si te pierdes o algo, ya ahí está quien te guía. Igual el transportador es quien te ayuda a pasar todo más rápido. Gracias. Sí, En el chat, chicos, aquí está Alphonse. Ya lo pueden ir resolviendo. Mm. Igual tienen 15 minutos, no se preocupen, tómense su tiempo.
Una consulta, más o menos para cuándo podríamos visualizar el PPT en los archivos, por favor. Ay, perdón, pensé que es... Ya, el PPT en el archivo. Ajá. Este, Se no hay escucha problema. recortado. Ujú. ¿Podría volver a repetir, por favor? Sí. Sí. Ahora tu micro se escucha bajito. Sí, lo bien hoy en la tarde por el chat de WhatsApp o si no en el Teams, en la de archivos. ¿Ok? Igual la grabación va a quedar acá.
Ya, bueno, veo que ya casi todos han respondido, entonces si no para ir resolviendo el post con ustedes, chicos. Ok. Mm, 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 mm. Ok, vamos a ya está listo. ¿Qué ocurre cuando una proteína se libera la unidad alfa y se une a GTP? ¿Qué característica del transporte mediado por transportadores permite que dos solutos similares compitan por el mismo sitio de unión? Esta de las características que mencioné, competición como tal. Recuerden, no confundir con estereoespecificidad. Estereoespecificidad es saber diferenciar, ¿no? Que son distintos. O sea, son similares, no son iguales. Eso es para tener en cuenta. O sea, que hay una pequeña cosita que los hace distintos. Entonces, es como, recuerden lo de los azúcares, ¿no? Uno es la Disculpa, no lactosa y sé uno si es es la mi glucosa. internet, pero se Son escucha azúcares, ¿sí? entrecortado. A ver, déjame ver entonces. Mm, ¿Se me escucha mejor ahora? Tomaré como sí. Entonces, bueno, la respuesta sería que la C, por competición. Recuerden eso porque están compitiendo por un mismo lugar. O sea, el receptor, el transportador los va a reconocer, ¿no? Pero ¿quién gana primero por concentración o quién tiene más cantidad? Por eso compiten. Y de ahí la pregunta 4, ¿qué tipo de transporte a través de la membrana celular requiere de uso de energía de manera difusión? Sí, ¿no? Transporte activo, ¿no? Listo. Y, y acá, bueno, lo que mencioné por difusión facilitada, ¿no? Y para ayudar a regular los niveles de glucosa, el médico prescribe un medicamento que estimula la translocación del transportador, ahí está, GLUT4, la membrana celular, de las células musculares y adipocitos, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería? Difusión facilitada, mediada por un transportador de glucosa. ¿Ok? Listo. Ya listo, chicos. Eso sería todo. Ya estamos coordinando en la semana para ver las siguientes teorías, ¿ok? Bueno, hasta todo. Bueno, hasta luego. De seguro ya tienen clase también ahorita. O van a almorzar. Bueno, chao. Se cuidan. Chao, gracias. Hasta luego, muchas gracias.